Buenas noches, me complace una entrega más de su programa semanal Sin Rodeos y como cada domingo llega a ustedes gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dándole las gracias a ustedes por esa fiel sintonía y a mis compañeros por estar aquí junto a mí. Buenas noches, Patricia, Robinson, un placer estar compartiendo con ustedes una noche más y con nuestro público televidente que nos sintoniza como cada domingo fiel por Teleunión Canal 12, Megavisión Canal 2, Luna TV, Canal 25 y también por nuestro canal de YouTube donde transmitimos en vivo Sin Rodeos TV. Robinson, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches, Patricia. Contento de estar aquí una vez más. Una entrega más con un contenido, de verdad, señores, que el invitado de esta semana, eso le toca a Patricia decirlo. Por favor. Pero de verdad que no había uno más atinado que nuestro invitado de hoy. Patricia, Y una tenemos semana, muchos temas. una semana muy movida, Patricia, cuéntanos. No, pero ¿qué yo ha lo pasado? primero que quiero que ustedes me cuenten, ¿qué sintieron en el marco del Congreso Mundial del Derecho, con la presencia del rey Felipe de España, cuando se le reconoce al expresidente Leonel Fernández en un homenaje que él se lo ganó por su distinción, por sus aportes, y entonces el presidente Luis Abinader le da ese saludo, ese abrazo cariñoso y le levanta la mano? Eso ha sido tendencia en las redes y en los comentarios, la lectura de ese lenguaje corporal, de ese mensaje político. Ustedes como... Pero espérate, ¿cuál es la lectura que tú le viste, Patricia? Señores, vamos a escuchar. ¿Cuál es la lectura que le da Patricia a ese gesto desde mi de humilde, caballerosidad de Luis Abinader? Desde mi humilde opinión, yo considero que el presidente Luis Abinader está un poco cansado de los 25 presidenciales en su partido y cumpliendo con un acuerdo tácito que tenía ahí con el presidente Leonel Fernández, pues le cedió la antorcha, porque ¿por qué hay que abrazarlo? Bueno, para mí eso se llama madurez política. Ya eso quedó hace décadas atrás. Eso quedó, pero la madurez política es un saludo, un abrazo afable, para mí eso, pero subirle la mano con una señal de victoria. No, eso es madurez política, Tomás, señor. Lo único que se puede entender de eso, que Leonel Fernández es el que va a hacer la oposición en el 2028. Ya Luis dijo, es a este que le vamos a ganar. Luis dijo, es a este que le vamos a ganar. Y vamos a tratarlo bien porque realmente Luis es un hombre de Estado. Y yo no creo que se va a meter en un tema de un pleito, además un pleito tan desigual. Eso fue lo que pasó. Habemos papa. Habemos papa. Sí. Señora, todo el mundo estuvo en atención al cónclave, una votación sumamente rápida, como cuando se eligió a Francisco. Fue menor incluso, fue más rápido. Fue como cuando Benedicto, en la cuarta votación, fue un consenso que habla muy bien de la evolución de la iglesia, de la unidad que tienen y del mensaje claro. Tenemos a nuestro nuevo Papa León XIV, es oriundo de Estados Unidos con descendencia europea y sirvió 40 años en Perú. En su discurso hasta lloré. O sea que tú tienes un nuevo Papa que tiene compenetración en la cultura latinoamericana, en la cultura europea y estadounidense. Señores, tengo miedo. Antes de irnos a la pausa, a una pausa, que ya sé que tenemos el tiempo encima, yo no quiero que me suban una imagen que tengo que salió el lunes pasado del Papatrón. Ay, Dios mío. Dicen que Trump parece que adivinó el futuro. Miren esa imagen. Pónganla en amplio porque ahí incluso sale como una... Ahí está desde la página oficial de la Casa Blanca. De Donald Trump. ¿Verdad? De él personal, Papa no de Trump. la Casa Parece, Blanca. señores, que Donald Trump sabía que el Papa iba a ser... No, y sobre todo que nadie se estaba esperando eso. Quien estaba sonando era el italiano. Había tres cardenales que eran los favoritos, norteamericanos, tres norteamericanos. Sí, pero nadie se esperaba. Todo el mundo se sorprendió. Porque habían 8 papas, estaba el italiano. Esperaba el primer papa de color. Esperaba el primer papa de color. Lo único que yo puedo decir, señores, que con esa imagen que salió el lunes pasado, cuando a mí me la mandaron, bueno, que fue precisamente Tomás, que me dijo, ¿viste el nuevo papa? Digo, pero eso no ha comenzado todavía. Donald Trump, que a veces lo tildan de pendejo y de loco, él sabe lo que está haciendo. Y esa imagen da una señal clara que ahora Donald Trump tiene el poder político más importante del mundo, el poder económico más importante del mundo y el poder religioso.
en manos Pero de que Donald sea Trump. estadounidense tampoco significa que obedezca a los intereses de No, no, Donald pero Trump. discurso Y entiendo por que es un discurso de papa paz. con mucha trayectoria y con méritos profesionales propios para tener su No, y este convicción. Papa está encominado, tiene una encomienda de buscar el consenso con los líderes religiosos del mundo, con los que dirigen los estados del mundo. O sea que va a comenzar con el primero, y ya Donald Trump se pronunció y dijo que sí, lo está esperando. Un discurso de paz, de apertura y de unidad. Y qué bueno, porque eso es lo que se necesita en estos momentos para acercarnos más a la iglesia, como tú la reconoces, como poder político y de Estado. Patricia. Nosotros tenemos un invitado, Robinson. Patricia, nuestra condolencia a la familia del gran amigo Marchena. En la Cámara de Diputados se le hizo un minuto de silencio. Y de verdad que cuando muere un político de la altura de Marchena, independientemente que sea de otro partido, Sí, sí, así es. nosotros nos unimos al dolor de la familia Marchena. Nosotros nos vimos muy afectados por una muerte sorpresiva. Murió de un infarto fulminante mientras trabajaba y la verdad que fue un shock. Cuando me enteré iba conduciendo y hasta pegamos un grito. Un abrazo a toda la familia Rodríguez Álvarez y a toda la familia del PLD, pero también a toda la República Dominicana, porque sin duda el compañero don Roberto marcó un antes y un después en la comunicación de Estado. Ahora vamos con esta nota luctuosa, entonces vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos un invitado de lujo a la altura de la situación que hoy nos preocupa a todos los dominicanos. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Aquí en el Cibao, Edenorte está cambiando la vida de todos los comunitarios. ¿Y es verdad? Sí. Vamos a verlo. Aquí lo común eran las velas y las lámparas de gas, pero ya todo eso ha cambiado. Aquí en el campo, la electricidad ha traído una nueva forma de vida a estas comunidades. Es que Edenorte trabaja para impulsar el desarrollo del Cibao. Y así es como la electricidad está cambiando vidas aquí en el Cibao. Gracias por ayudarnos a compartir esta historia con el mundo. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso y como lo prometimos antes de irnos a comerciales, nuestro invitado de hoy está a la altura de la situación que vive el país para conversar sin rodeos y llega a todos ustedes gracias a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Veamos quién está con nosotros este domingo. José Ricardo Taveras es un abogado político y catedrático dominicano. Cuenta con una licenciatura en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, con estudios de maestría en Procedimiento Civil y especialización en temas migratorios. Como secretario general del partido Fuerza Nacional Progresista, se ha caracterizado por su firme posición en defensa de la soberanía nacional, especialmente en temas relacionados con la migración. Fungió como diputado en 2 ocasiones consecutivas para la circunscripción número 3
de Santiago de los Caballeros para el periodo 2002-2010. En el año 2011 fue designado director general de Migración, donde realizó nuevas transformaciones y promovió importantes avances técnicos para la mejora significativa de los procedimientos en materia de regulación migratoria. Conversaremos sin rodeos con José Ricardo Taveras. Segurísima que me quedé corta cuando les puse las expectativas de nuestro invitado. Bienvenido, don José Ricardo. Muchas gracias, muy contento de estar aquí entre parientes y amigos. Buenas noches, José Yo Ricardo. espero que me traten así. Tranquilo, que yo estoy aquí. Estoy asustado. Buenas noches, un placer estar compartiendo en este programa Sin Rodeos y gracias por aceptar la invitación de nosotros. José Ricardo, yo debo decirte que cuando los muchachos me propusieron, pero tú tienes un amigo que sabe mucho de migración, yo no tenía ni la mínima idea de que me iban a hablar de ti, y son ellos y la producción lo que me dicen: llámate a José Ricardo, que es el que más sabe de migración, momento crucial de la República Dominicana, fuiste diputado con el tema legal, en el marco legal tú puedes aportar muchas ideas esta noche, en el tema migratorio fuiste director de migración, o sea que no puede haber un invitado más atinado que José Ricardo. Gracias por venir, José Ricardo. Y ha tenido muchísimas posturas importantes. Usted es lo que se llama un verdadero personaje atemporal de la República Dominicana. Usted participó en lo que es la redacción también del Código Penal y 20 años después lo vimos en las mismas condiciones que usted lo encontró. Y con el tema que lo dejé. Bueno, que lo dejó. Y con el tema de migración ni hablemos. Yo me imagino que usted debe estar sufriendo en carne propia todo eso. Y como nuestro título es Sin Rodeos, yo voy a empezar directamente a hacerle una pregunta puntual, que sé que usted ha fijado posiciones, pero que me gustaría que usted lo recuerde para todos los que nos siguen. Y es con relación a esos hijos de indocumentados que nacen en la República Dominicana y su situación migratoria legal, el libro de extranjería o un certificado de vivo que no se está llevando a cabo. Cuéntame un poquito de eso. Mira, eso es un tema como para hacer varios programas, pero yo voy a tratar de resumirlo lo más breve posible. Y es que, en primer lugar, yo no soy, como dicen, especialista en migración. Yo fui director de migración. He aprendido muchísimo de eso. Hay gente que cree que yo ejerzo eso. Yo no ejerzo eso. Pero con la humildad con que siempre hago las cosas y más que humildad, con la responsabilidad en que me empeño con las cosas que hago, pues obviamente he tenido que aprender de muchísimas cosas. Lo hice cuando fui diputado, al igual que Robinson, y cuando se me nombró a migración, obviamente ya yo venía políticamente tratando el tema desde muchos años, porque fue una posición que siempre estuvo muy en la mira del partido que yo he militado, y entonces obviamente había participado en debates sobre el tema de la nueva Ley General de Migración. La voté como diputado que fui en el año 2004, participé de todo eso. Y me tocó vivir una transformación, tal como tú afirmas, Patricia, de la institución y dirigirla. Y eso obviamente me coloca en una posición importante, porque he tenido que debatir de todo, y como abogado también he tenido que involucrarme en los temas que tienen que ver con la parte jurisdiccional, que es el tema de la nacionalidad, y se lo voy a decir brevísimo. Mira, por años la industria del usufructo del drama ajeno, que se ceba de la desgracia haitiana y la cobra y vive bien de ella, ha servido de quinta columna en la República Dominicana para vender la teoría de que cuando una persona nace en el territorio nacional y se registra en el registro civil su nacimiento, automáticamente esa persona es un ciudadano dominicano. Entonces parten de la ignorancia que tenemos todavía a esta altura nosotros de un derecho que está comenzando a desarrollarse a partir de la modificación de la ley de tierra, de la misma modificación y transformación del registro civil, del registro mercantil. O sea, el derecho registral es todo un mundo. Entonces, ¿qué pasa con los registros?
los registros en general, por ejemplo, en el caso del registro civil, no atribuyen la nacionalidad a ningún ciudadano. Como tampoco se le atribuye, por ejemplo, el registro mercantil, la personería jurídica, no se le atribuye el registro mercantil propiamente. O sea, que una persona, aunque tenga acta de nacimiento, no significa que sea dominicano. Porque las actas, dice, ¿cómo se llaman? Declaración de nacimiento. Entonces, el valor de un registro de esa naturaleza tiene un carácter registral, no atributivo de nacionalidad. Como de fecha cierta, que en esa fecha Exacto, nació esa nació persona. fulano de tal, nació vivo y primero está el certificado de nacido vivo porque un médico acredita, un centro de salud, que esa persona nació, porque eso no tiene que haber una cadena de eventos. Tiene que haber primero una mujer grávida en labores de parto, que se produzca el parto, que una persona acreditada lo reciba el producto, informe al Estado. Esta persona nació y nació viva, porque si nace muerto automáticamente ya esa persona para los fines registrales no cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Se hace el registro y se llama declaración. Entonces, de ahí es que viene que jurídicamente el valor de esas actas es un valor declarativo, no atributivo de nacionalidad. ¿Qué atribuye la nacionalidad? Bueno, cuando usted, además de haber nacido en el territorio nacional y aún fuera de él, porque eso hay que decirlo, porque los hijos de los dominicanos que nacen en el extranjero tienen la vocación de ser ciudadanos dominicanos si ellos así lo deciden. Entonces, usted tiene el derecho, igual que una persona que se casa con una dominicana o con un dominicano, según sea el caso, tiene también el derecho a naturalizarse. Pero en cuanto a la ciudadanía per se, nosotros tenemos un sistema de dos vías, que es el tema del jus sanguinis. Usted es hijo de un dominicano, usted donde quiera que nazca, usted también es dominicano. Pero también tenemos el jus solis, pero condicionado. Porque ahí viene el debate del tema del tránsito, la figura del tránsito. ¿Y qué persona que tiene 30 años en un país y nunca ha ido a otro está en tránsito? Bueno, cuando usted habla de tránsito en términos de pasajeros en un aeropuerto o en un puerto, entonces usted está diciendo algo que tiene sentido. Pero cuando usted busca la connotación de la palabra tránsito en el contexto del derecho de la nacionalidad, que dicho sea de paso, es una atribución, un derecho reservado de los estados. La comunidad internacional le está vedado producir ningún tipo de norma que pueda hacer que un país tenga que aceptarla como vinculante en lo que tiene que ver con el tema de la atribución de nacionalidad. Entonces, ese tema quedó bastante claro con la sentencia 168.13, pero antes que esa, porque todos conocemos la 168.13 por ser la última, pero antes que eso, la Suprema Corte de Justicia había dictado la sentencia número 5 del 9 de diciembre del 2005. Esa sentencia fue el precedente que realmente dijo todo lo que dijo la 168.13. Ahora, ¿qué tiene la 168.13? Bueno, que ya no es la Suprema Corte de Justicia actuando como tribunal de control constitucional, sino que ya un tribunal constitucional con un marco legal, en el marco de una constitución que le da mucho más facultades, que tiene calidad para tomar una serie de medidas que un tribunal normal no puede tomar. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene facultad para tomar decisiones aditivas a normativas de carácter legislativo, que pueden complementar una normativa legal que al legislador se le olvidó, por ejemplo, contemplar un aspecto que necesita esa norma para que pueda completar, vamos a decir, cumplir con el espíritu del mandato constitucional. Esa facultad la tiene el Tribunal Constitucional, que no la tiene ningún otro tribunal del país, y la ejerció en esa sentencia. Pero además tiene
la facultad de hacer exhortaciones, que también esa sentencia tiene, en esa sentencia el Tribunal Constitucional hizo uso de sus facultades exhortativas para que el Congreso resolviera el problema en los aspectos que tenía que resolver. De ahí que cuando el Tribunal Constitucional, para cerrar esta parte y para que no quede cojo el razonamiento en cuanto a las críticas que se hacen con el problema, que esa sentencia es retroactiva. Las sentencias pueden ser retroactivas. La que no puede ser retroactiva es la norma. Cuando una sentencia toma decisiones sobre una cadena de elementos fácticos que le son presentados a un tribunal, no está tomando decisiones sobre eventos que son efectivos a partir del porvenir. Cuando a ti te condenan al pago de 10 pesos de indemnización y te condenan, por ejemplo, a pagar intereses judiciales a partir de la demanda o a partir del hecho generador del daño, entonces esa sentencia, todas las sentencias del país son retroactivas. Así es. Entonces eso pasa. ¿Por qué no es retroactiva? Para ya finalizar, porque es que el principio constitucional del Estatuto de Nacionalidad de la República Dominicana está establecido desde la reforma de 1929. Hubieron en ese año 2 reformas. La segunda de ellas en junio de 1929, y esa fue la que estableció ese estatuto, sin considerar que la de Moncáceres también lo establecía. Entonces ahí hay un... Perdóname, antes de que se vaya la idea de lo que mencionaba José Ricardo, mientras él hablaba con relación al jus solis, jus sanguis, la verdad que yo quiero aprovechar esa aclaración magnífica que tú haces, José Ricardo, con relación al tema de las actas de nacimiento, las actas declaratorias de nacimiento. Y yo creo que el Ministerio de Educación, y hago el llamado por aquí, el Ministerio de Educación es quien está llamado a que esos procedimientos erráticos que se aplican en las escuelas, que la gente ya me imagino que ya con acta de nacimiento, los directores o quienes inscriben a los haitianos, ven el acta de nacimiento, lo certifican como dominicano y lo inscriben en la escuela porque son dominicanos. Sí, pero no necesariamente, o sea, los inscriben porque el derecho a la educación es un derecho universal. Tenemos que ir a la Junta Central con la declaratoria, ¿no? El director que entienda eso hay que quitarlo. Bueno, precisamente, precisamente todos los directores de escuela que inscriban una persona que tiene un certificado de nacimiento de extranjero, porque nosotros tengamos un estatuto de nacionalidad es una cosa que no aplica para un extranjero en tránsito, y otra cosa es que un extranjero nazca en la República Dominicana, porque hay muchos dominicanos que nacen en otros lugares del mundo. Un dominicano que nace en Francia, si no es hijo de un francés, no va a ser francés. ¿Entiendes? No, y perdóname la contradicción, porque Tomás me decía que es un derecho. Lo que pasa es que por ese derecho que le estamos dando a los inmigrantes, no necesariamente estoy hablando de los haitianos, de cualquier nacionalidad, que están llenando las escuelas y le están impidiendo a que entonces los dominicanos puedan estudiar. O sea, yo creo que es importantísimo, y tú decías de manera de chanza, que el director que inscriba debería de cancelarlo. Sí, claro, es importante. Porque las actas dicen que es un que están en el libro de extranjería. Que se tomen las medidas de rigor para que cuando se inscriban a los extranjeros inmigrantes no legales, no se vaya a malinterpretar que son dominicanos porque tienen un acta de nacimiento. Lo acaba de explicar José Ricardo muy bien. Mi pregunta, José Ricardo, la ley 285-04. 21 años de historia en una ley. ¿Dónde está la gran debilidad que no ha permitido que la República Dominicana hoy tenga un régimen migratorio que sea, vamos a decir, que permita? Por ejemplo, hay una parte de la ley que yo le estuve leyendo, que es la parte que tiene que ver con las sanciones a los empresarios que contratan mano de obra ilegal. Aquí no pasa nada. Aquí la mayoría de empresas tienen un sinnúmero de inmigrantes no legales, y le estoy hablando venezolanos, chinos, colombianos, claro, haitianos. O sea, ¿qué hacer, José Ricardo? Tú que tienes, o sea, tú fuiste director, ¿qué hacer? Bueno, sin darte cuenta, tú diste la respuesta en la pregunta.
¿Cuál es? Dígame que no. ¿Qué pasa con la ley 21 años después que dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Porque que no se está aplicando. No se está aplicando. Entonces, el fallo no es de la ley, es de los que están llamados a aplicarla. Pero es bueno hacer una distinción muy importante. Porque yo fui director de migración y hay gente que me dice... ¿Tú sabes que te iba a preguntar eso? Me dicen si tú lo aplicabas cuando tú eras director de migración. Yo lo aplicaba, claro. Por supuesto, yo fui el primero en aplicarlo. Y ¿Compete a migración o compete a las Fuerzas Armadas? Ese es un tema que siempre... Policía. Porque eso, ahí es donde está lo interesante de esa pregunta, porque a mí algunas veces me dicen, ¿y usted qué hizo? Porque ven esta invasión de haitianos y dicen, este no hizo nada tampoco. Y yo me río porque estoy frente a un ignorante. El que me dice eso, yo no, algunas veces tengo que decirle, hermano, usted es un ignorante, porque a veces si se ponen necios tú tienes que hacerlo. Pero cuando una persona te lo dice, tú lo dejas pasar porque tú no te vas a detener a discutir tonterías con una persona que de entrada te está diciendo, yo soy un ignorante. Usted como director de migración es parte de la culpa de este problema. Porque eso es no comprender el problema. Migración es una institución vital muy importante para esto. Porque yo diría la guardiana de la frontera jurídica, no de la frontera física. Entonces, repita eso, por favor, para que quede claro. Porque es la guardiana de la frontera jurídica. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué frontera jurídica? Bueno, es cierto, migración puede hacer interdicción migratoria en cualquier espacio del territorio nacional. Nosotros lo hacíamos con mucha eficacia. Me voy a tener que poner a buscar en la hemeroteca los reportes periodísticos de la efectividad que tenían las unidades que intervenían periódicamente en la frontera cuando nosotros trabajábamos en migración. Para esa gente que dicen que uno no hizo nada. No, y para educarnos también. Pero además, pero eso es una cosa. Pero otra cosa es, por ejemplo, la seguridad de la frontera. Es una atribución constitucional de las Fuerzas Armadas. No es de la Dirección General de Migración. Por ejemplo, aquí se crean los cuerpos especializados de seguridad fronteriza, seguridad portuaria, de seguridad aeroportuaria. ¿Y a quién se le entregan? A las Fuerzas Armadas. O sea, aquí las Fuerzas Armadas tienen un control, son un eje transversal que intervienen en todas las instituciones con un problema que ha generado en una cultura como la nuestra, porque yo no ataco los partidos con el tema de la corrupción, yo digo que la displicencia, la ignorancia, la falta de autoridad de la clase política dominicana ha llevado a un laissez-faire, laissez-passer con el tema de la corrupción. Y aquí se ha ido generando un fenómeno de corrupción cultural. Sí, eso es así. Y la corrupción cultural, porque la gente habla, no, del PLD, el PRM, el Partido Reformista, y todos los partidos, los políticos. No. Yo no estoy de acuerdo con que se trate ese tema de esa manera. Porque la corrupción es una miseria humana. Y como miseria humana, tiene miembros en todas las familias. Entonces tú no puedes estropear las instituciones por las responsabilidades personales de los miembros de esa familia. Porque si yo eres apellido Taveras, y Dios me libre de ser un delincuente, entonces por eso ya, esos Taveras son todos. Y si uno es loco, esos Taveras son todos locos. O eso es vivo, como dicen, sí. Son unos vivos. No, tú no puedes estigmatizar el todo por una parte. Entonces es un error, una inmadurez de la clase política dominicana cuando se comporta de esa manera, porque al fin y al cabo están amolando cuchillos para el sistema. José Ricardo, antes de que vayamos a comerciales, ya que usted hizo la distinción de que la Dirección General de Migración es la frontera jurídica y la frontera física la manejan las Fuerzas Armadas, me gustaría saber su opinión respecto a que ahora
la Dirección General de Migración está dirigida por un militar, que es el vicealmirante Está Lee funcionando ahí, el Ballester. ejército y ¿Usted migración. entiende que pudiera haber una confusión de errores Mira, o si es yo atinada la decisión? Si yo fuera presidente de la República, mira, tengo mucho respeto por el comandante Lee Ballester, un oficial muy correcto, un profesional, está haciendo su trabajo, como lo han hecho otros. Pero lo que menos necesita la Dirección General de Migración es un guardia. Esa es una institución para un abogado y no para cualquier clase de abogado. Entonces, Esa respuesta me gustó a mí. suponiendo, ahora, porque la gente entiende que cuando está el perfil de un militar, que los militares son operativos y van a funcionar, y los presidentes han caído en ese error. Y la inmigración, por ejemplo, porque se enlaza una pregunta con otra. Cuando hablamos de la ley ha fallado, no, la ley no ha fallado. Un amigo mío decía en estos días, aquí no hay clasificación migratoria, no, aquí hay más de 30 clasificaciones migratorias, tal vez 40. Y están ahí y están todos los protocolos para aplicarla y qué se requiere para tú accesar a cada una. Si tú llegas como estudiante, como trabajador temporero, como de unificación familiar, todas están ordenaditas. Ahora, si no hay voluntad política, ¿tú crees que el comandante Lee Ballester, que lo haría, yo sé que de mil amores, porque es un patriota además, no va a las empresas a multar porque él no quiere? Es porque no puede. Porque para tomar esa decisión se necesita de voluntad política superior. Yo puse multa, pero porque yo era un kamikaze, yo era una persona que estaba en el gobierno, que ya estaba dispuesto a irme, y después que yo puse unas multas salió un decreto prohibiendo las deportaciones. Se la puse al grupo más importante, uno de los más importantes de este país. 26 millones en 2 horas. Wow. Entonces, lo que te quiero decir es, pero yo hice eso por la autonomía política con que yo tomé mi decisión. Y la terminaron pagando la multa. Incluso te voy a explicar, consciente de que yo estaba decidido a irme de ahí, porque finalmente terminé yéndome. Yo renuncié. Claro. Entonces, pero ya yo era un mando político. Un militar no puede hacer eso. ¿Tú entiendes? Porque el militar tiene un deber de subordinación al poder civil, incluso se reporta con el mando central de Fuerzas Armadas en cualquier lugar que esté. Entonces, por eso te digo, si tú me dices que Migración tiene el control del CEFRON, que es la que debe tener todos esos cuerpos especializados de puertos, aeropuertos y fronteras, deben pertenecer a Migración y no a la Fuerza Armada. Porque, por ejemplo, tú tienes ahí el caso de la frontera, tú tienes los inspectores en el edificio con aire acondicionado, los sistemas que cuando entra un haitiano con un pasaporte y una visa, los registra en 6 milisegundos. Eso está registrado en el NAP del Caribe y en el data center que tiene Migración en la sede central. José Ricardo, mira, perdóname, pero de verdad que con tantos controles, ahí están controlando. Ahora, que nos vamos a una pausa. pero dicho sea de paso, antes de irnos a la pausa, los que están en la puerta y los que se hacen los chivos locos son los guardias. Toma, sin rodeos. Tenemos que ir a una pausa. Así mismo, sin rodeos. Nosotros vamos a una pausa. Y no significa que están solos en eso, ¿eh? No, yo no. Ahí hay de todo, es una realidad. Como también de todo, nosotros tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores. Y al regresar, entonces yo le voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero él está a la altura de responderme. No se muevan. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Aquí en el Cibao, Edenorte está cambiando la vida de todos los comunitarios. ¿Y es verdad?
Sí. Vamos a verlo. Aquí lo común eran las velas y las lámparas de gas, pero ya todo eso ha cambiado. Aquí en el campo, la electricidad ha traído una nueva forma de vida a estas comunidades. Es que Edenorte trabaja para impulsar el desarrollo del Cibao. Y así es como la electricidad está cambiando vidas aquí en el Cibao. Gracias por ayudarnos a compartir esta historia con el mundo. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Seguimos conversando con José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración, y esta parte de la entrevista llega al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel. Ya escuchamos un poco su experiencia y los pantalones que usted tuvo cuando estuvo ahí. Ahora bien, todo evoluciona y los pensamientos también evolucionan. ¿Qué considera usted hoy que ha variado de aquella implementación, de aquellos pensamientos del director de Migración en cuanto a la aplicación o a lo que usted considera debe ser una política pública migratoria? Bueno, mira, lo malo es que no ha variado gran cosa. Yo hablaba de la autonomía de vuelo que yo disfruté en cierto sentido. Por ejemplo, yo trabajé con 2 presidentes y cada uno tenía un perfil, un modo diferente. Leonel Fernández, yo lo comenté en una carta que le hice a su hijo Omar en estos días. La forma en que yo fui convocado a ser director de Migración, que para mí fue una sorpresa, porque ni mi partido lo había pedido y yo mucho menos. Eso fue el doctor Castillo, que mi líder, me dice, bueno, mira, él me llamó, tuvo la cortesía de pedirme que te llamara, que te llevara, pero fue él, salió de él. Yo me sorprendí porque lo que ¿Eso yo... fue Danilo? ¿O Leonel Fernández, Leonel Fernández. en el 2011. Lo más lejos que yo tenía era que el presidente Fernández podía llamarme. Yo estaba preparándome para echar día de abogado, como estoy ahora. Entonces... justamente cuando tú sales de la Cámara de Diputados. Cuando yo salgo de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando vamos donde él, yo le digo, presidente, pero yo creo que yo soy la persona menos indicada para servirle en este puesto. Él se sorprendió. ¿Se le dice que no a un presidente? No, yo le dije que yo no era una... dijo que no, yo dije que no era una persona indicada. ¿Y por qué usted dice eso? Digo, bueno, simple, porque usted tiene una posición con ese tema y yo ando por otro lado. Entonces yo tendría que incurrir en incoherencia si le acepto el puesto. Y yo no me siento capacitado para hacer eso. Y tampoco puedo aceptar un trabajo en el que me lleve a pelear con mi jefe. Porque entonces que estamos yo lo dije en broma y en serio, y él me dijo, no. Si yo hacía esa historia, si lo estoy llamando es porque yo entiendo que tiene que ir produciéndose un cambio. Porque ese problema es un problema en el cual yo mismo no me estaba percatando de su magnitud. Y hay que comenzar a tomar medidas y esa institución hay que comenzar a enderezarla. Es decir, que si lo estoy llamando es para que usted vaya y actúe conforme a sus convicciones. Pues entonces yo decía así, sí. Y yo fui. Y te puedo decir que tengo una experiencia muy grata de mi trabajo con Leonel Fernández. Me respetó, convocaba a los cuadros militares, los sentaba conmigo ahí,
a preguntarle que cómo iba el apoyo. Cada presidente tiene su perfil. ¿Y Danilo? Entonces? Y entonces, bueno, ahí hubo una situación diferente. Yo mantuve una relación muy cordial, de respeto personal y político con el presidente Medina, hasta que cuando yo renuncié me trataron de embarrarme, que tuve que ponerlo en su lugar. O sea, ¿tú duraste cuántos años con Danilo? Con Danilo duré más que con Leonel, porque Leonel me nombró en marzo del 2011 y con Danilo permanecí del 12 al 15 que renuncié. Entonces, en el gobierno de Danilo el Ministerio de la Presidencia estaba alquilado a los intereses corporativos. Ay, Dios mío. Y ahí estaba Montalvo. Entonces el presidente Medina comenzó escuchándome muchas cosas. Y me cuentan, una vez pasó que delante de un amigo mío dijeron que Montalvo decía, uno avanza 2 pasos con él y viene el muchacho y echa 10 para atrás. Comenzamos trabajando bien, yo le explicaba las cosas, él me escuchaba, pero obviamente yo no estaba en el altar todos los días. Ahí estaba Montalvo, estaba para lo que estaba ahí. Entonces, fue una relación ríspida, porque por un lado yo estaba trabajando de una manera y por el otro lado el gobierno buscándole bypass a todo lo que yo hacía. O sea, que había una retranca desde la ejecutoria de migración y la... Sí, eso terminó como tenía que terminar, porque finalmente el presidente Medina tomó partido por la tesis, la teoría y la forma, por los intereses. Y yo era un hueso duro de roer por muchísimas razones de naturaleza política y porque el manejo que yo le estaba dando y el nivel de aceptación que aparecía en las encuestas era que si me agredían podía ser peor, porque entonces la gente entendía que se estaba agrediendo la agenda. Entonces eso me generó a mí cierta inmunidad en cuanto a que no salieran de mí más temprano. Entiendo. Entonces ese tema, ese tacto que ellos tuvieron, pero fue ríspida, fue difícil, sobre todo al final fue mucho más complicada, y con el plan de regularización, la ley 169, que era para revertir la sentencia 168-13, fue medio compleja, pero es lo que te digo, cada presidente tiene su librito. Leonel me llama a mí en un contexto donde él está en un proceso de reflexión sobre el tema, planteándose la necesidad de tomar decisiones profundas con el tema, pero ya él no tenía tiempo. Entonces, pero en el caso de Danilo tomó partido obviamente a favor de los intereses corporativos de este país, que son los que están auspiciando eso, más que los americanos. O sea, que Danilo agravó el problema de la crisis haitiana. Desgraciadamente, me da pena decirlo, pero así fue, porque el problema es que si tú te pones a ver las ejecutorias, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, este gobierno lo auditó. Y yo no sé por qué nunca han publicado los resultados de la auditoría. Igual no van a hacer nada. Un desastre. Todos los que aplicaron prácticamente, al 99%, vamos a hablar de lo que aplicaron haitianos, vamos a decir, ¿no? Más de un 99%. Aplicaron con fotocopia y con documentaciones falsas. ¿Por qué? Porque Montalvo le cogió con que eso tenía que admitirse en fotocopia, porque si no, no se iba a regularizar nadie. Probablemente. Se llamaban Jean-Pierre, dicen todos. Probablemente no se regularizaba nadie, pero el país cumplía. Claro. Porque el país se había dado una ley que decía que hiciéramos un plan de regularización. Que dicho sea de paso, eso no se estableció en la ley para beneficiar a todo el mundo. Eso se estableció para resolver el problema del perfil de ciudadanos que tenían décadas y décadas inscritos en el registro civil, como si hubiesen sido dominicanos sin serlos. Como el caso de Sonia Pierre. Sonia Pierre. Que el papá nunca negó que era haitiano, ahí no hubo falsedad. Y tampoco negó que la mamá era haitiana, pero un oficial del Estado Civil de Villa Altagracia registró que nació la niña y estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa?
¿Cuál fue el error? Que desde 1929 debió crearse el libro de nacimiento de extranjero y no se creó. Se creó a raíz de la... De la modificación sentencia esa. ordenó que fuera creado y la Junta Central Electoral lo creó. Y hoy por hoy, con la situación que como está, se habla de que es una realidad. Digo, no, perdón, la Junta lo había creado antes. En el 2005. Pero sí la sentencia ordenó una auditoría del registro civil para que todos los que estaban en esa situación fueran trasplantados del registro civil dominicano al libro de extranjería. Eso sí lo hizo. Entonces hoy, Pérez Robinson, que este tema me apasiona. Esta situación real que tenemos, se habla. Espérate, Robinson, que porque ella es la única mujer que hay sí, aquí. tengo No, que. espérate. Y se tiene que comportar delante de la gente. Esperamos muchísimo, pero hoy se va a comportar por el caballero que tenemos. Se habla de un plan de regularización necesario por la realidad, porque el sector construcción tiembla cada vez que se hace o se intenta recoger obreros. El sector agrícola, el mismo Hipólito hizo un comentario admitiéndolo. Entonces, ¿qué piensa usted de un nuevo plan de regularización? Mira, ya aquí se hizo el plan que se iba a hacer. De regular lo que hay que regular. Desgraciadamente, el presidente Abinader le ha comprado el discurso a los sectores, a los intereses corporativos. Se lo compró porque él cree en eso, porque yo tengo varios videos donde él confiesa que esa ley hay que modificarla, porque imagínate tú, esa ley dice que se tiene que ir para Haití para después volver para acá. Sí. Es una locura, dijo así mismo textualmente. Y no es una locura, señor presidente. Pues yo sé que el programa probablemente usted lo ve, porque aquí está Robinson. No, que debe estar en sintonía en el Palacio. Sintonía, ya tengo aquí un informe desde el Palacio Nacional, lo están viendo ahora mismo. Exactamente, entonces le digo al señor presidente, no es así. Los aparatos migratorios del mundo entero no funcionan así. Porque se supone que cuando usted entra a un país, y usted debe ser legalmente admitido. Fíjate que nosotros que tenemos tanta experiencia con los nuestros que viajan, Claro. nosotros tenemos una presencia importantísima en Nueva York, por ejemplo, en Miami, en muchísimos estados. Pero el dominicano en general viaja con una visa y se queda. Ahora, hay algunos que han hecho lo que le llaman la vuelta por México. La vuelta por México. Búscame uno de la vuelta por México que le hayan permitido acogerse a una amnistía. Ninguno lo manda para Uno, acá. búscame. Si tú entraste así, no hay forma. Ahora, tú entraste legal, te quedaste con una visa, tú tienes chance, Sí, te porque casas. entró legal. No, Hay un registro de que entró. el delito fue quedarse y a ese ciudadano le dan oportunidad. El waiver. Ahora, y las señoras que van a parir en Estados Unidos, eso se pasaba y no pasaba nada. Pero de hace ya un largo tiempo acá, que van y paren y no pagan el parto. Está bien, tiene su americanito ahí. Sí, Pero le cuando han van a quitado- le han renovar la quitado visa, se la quitan. cuando van a renovar la visa, jamás le vuelven a dar la Claro. visa. Jamás. ¿Por qué? Porque fueron y usaron el sistema sanitario Sí, de correcto. los Estados Unidos, le pusieron una carga al sistema, al contribuyente norteamericano, abusaron del uso de su visa. Entonces, esa persona, sin embargo, hay otras que han ido, han parido, han pagado sus partos y a esas le renovan la visa. Yo tengo fe y testimonio de eso. Entonces, que le quitaron Mis la hijos visa. son norteamericanos. Pero usted pagó su parto. Claro. Ah, Bueno, pero, entonces, fíjate, entonces eso es así. Todos los ricos mandan su claro, dinero eso para es allá. increíble. No, Porque ¿para qué? dominico-americano. Entonces yo decía, sea, que no te los voy a- amigos televidentes tienen que perdonar, No, porque él pero- es del PRM y yo no, pero somos amigos. A ver si se le pega algo. Pero mira, la idea es, por eso ustedes me disculpan que yo me sienta distendido y que hable, porque estoy aquí entre amigos. Te estoy diciendo, la idea es que desgraciadamente los intereses corporativos han arrodillado la clase política en ese sentido. Porque la gente habla de los americanos, de los franceses, de la comunidad europea, de que los poderes extranjeros, las potencias que quieren que nos unamos con Haití. No, ellos quieren quitarse a Haití de encima. Y quieren que nosotros nos lo tiremos encima. Entonces,
obviamente ellos tienen una agenda en esa dirección, pero ellos tampoco se van a morir si nosotros cerramos esa frontera y no nos pasa un moquito para acá. No pasa nada. Te lo digo yo que he hablado con los americanos a calzón quitado. Yo me tranqué 2 horas con un subsecretario de Estado de los Estados Unidos y le dije lo que había que decirle. No voy a decir algunas cosas aquí porque hay testigos. José Ricardo, Y mira, pero espérate, y tú sabes cómo salió él de ahí. Al otro día se reunió con la sociedad civil aquí y le dijeron que yo era un Hitler. ¿Sabes lo que le respondió él? No, yo creo que no, que aquí hay una revolución migratoria dirigida por un conservador. Eso le dijo él. O sea, ellos respetan, cuando tú te haces respetar, te respetan. Ahora, los intereses corporativos, que no quiero que tú déjame decir esto para tus amigos. Aquí hay una informalidad de un 54% en el mercado laboral. Y eso es un trauma del mercado que coloca al ciudadano en una situación al dominicano, de discriminación en su propio país. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite que tú tengas eso lo facilita, esa situación la facilita, esa presencia masiva de trabajadores indocumentados e ilegales. Pero eso es una realidad, José Ricardo. Y la pregunta que me hace el televidente. Aquí lo que hay que poner es reglas para que el mando político ejerza su poder y no sucumbir a esta chercha, porque ellos siempre... El Palacio de Justicia de Santiago se hizo sin un haitiano, porque ese ingeniero todavía construye y no construye. No usa mano obra haitiana. O sea que sí se puede. José Ricardo, porque es que solo es pedírselo a los maestros constructores. Yo te contrato, te doy el contrato. Sí, pero si me eso trae sería dominicano, aplicar un régimen de consecuencias aquí en Violi. Eso está además, en la ley 285-04. Pero no es así. Sin embargo, pero la DGI lo que hace es que le crea un estatuto a la industria de la construcción para que pueda tenerlo y crea una norma creando un estatuto fiscal especial, para que siga avanzando especial diciendo que no importa que sean documentados o no. José Ricardo, me pregunta un seguidor nuestro y me han hecho esta pregunta varios amigos que tienen empleados en el mismo estado del sistema que tienen personas o empleados que llegaron al país de manera legal, ¿verdad? Se le vencieron los permisos, se vencieron la visa, no tienen la facilidad de ir a Haití porque allá ni siquiera pasaporte hay, ahí no hay forma de... Eso no es verdad. No. Si tienen el dinero lo pueden... No, pero espérate, José Ricardo. Ellos le pagan 15,000 pesos al peaje. Ricardo, tú estás diciendo algo que es basado en un voz populi. Yo te estoy hablando un caso de una persona que tenga su visa vencida, que tenía su permiso de trabajo aquí y ahora mismo no puede actualizar sus documentos. ¿Cómo se hace, tú que tienes experiencia, cómo se haría esa persona para poder seguir regularizado? Mira, tú dices que eso es voz populi. Sí, pero tú sabes a quién tú se lo estás diciendo. Este que está aquí trabajó 2 zafras con el ingenio Barahona, que iba a buscar a sus trabajadores a Haití, lo traía y volví y lo llevaba. 2 zafras. Con el 96% de sus empleados con pasaporte, con visa de trabajo, que ingresaron por Jimaní. Se hizo el control fronterizo en Jimaní, están registrados. Tienen todos, o tenían, sus expedientes en la Dirección General de Migración con antecedentes penales. Que eso es mentira, señores, que en Haití hay de todo. Ahora cuesta. O sea, ¿a dónde tienen que ir inmigración? ¿Qué hizo el ingenio Barahona? Ahí búscalo, en YouTube está el video de cuando yo fui a entregarle. Lo que quiero es que tú me ayudes con esta gente. ¿Qué hacer? Que lo mande para Haití a buscar sus papeles. Oye, pero eso, mire, es que... Yo debería llamar a Lee Ballester, que debe estar monitoreando este programa. Oye, lo más fácil que hay es traer un empleado de Haití, porque tú lo que tienes que darle un contrato de trabajo y él va al consulado dominicano con todos los requisitos de una visa de trabajador temporero, presenta que tiene un contrato que tú le estás hablando de aquí. Tú le avalas el contrato desde aquí. Y el consulado ve eso. Le aprueba una visa de trabajador temporero.
y esa persona ingresa por un punto de control fronterizo de los 4 que he habilitado. Jimaní, Elia Piña, Dajabón y Juana Méndez. Y no, el otro es Juana Méndez de aquel lado, el de Dajabón, pero el de Pedernales. Entró Sí. por ahí. Y ese expediente que él usó para la visa le sirve para depositar en migración con todas sus cosas, y dentro de los 30 días migración está supuesto a darle un carnet de trabajador temporero. O sea, que tienen que Sí, ir a migración la gente. Eso que es. está José conectada. Ricardo, Pero tiene que venir con su antes de pasaporte y despedir- su visa de trabajo. Y ya una vez el ciudadano, porque una de las cosas que me decían los empleadores, es que después que tienen el carnet se van para Punta Cana a trabajar. Tonto, porque yo te dije a ti que si ese trabajador vino con ese carnet condicionado a tu contrato de trabajo. Claro. Y una vez se te va, tú me lo reportas y yo salgo y lo busco y lo saco y no lo dejo entrar más nunca. Patricia, Ahora, te dijo sí, sí. José Ricardo que necesitábamos un programa adicional. Sí, claro. Y José definitivamente- Ricardo, antes de cerrar, hay un tema que no se puede quedar. Y me gustaría que, a propósito de que el tema de la migración haitiana volvió a la palestra pública por el tema de la marcha de Friusa, el operativo que se hizo, las nuevas medidas migratorias que ha tomado el gobierno de Luis Abinader, como los oficiales de migración en los hospitales, el aumento de las repatriaciones. ¿Qué valoración usted tiene de estas medidas que está tomando el gobierno dominicano? mira, yo escribí algo al respecto, decía que yo lamentaba mucho, porque a mí lo que más me ha llamado la atención que el presidente dijo que va a hacer un plan de regularización. Yo no sé si lo va a hacer por la vía administrativa o por la vía legal, que es como corresponde, porque esa no es una política discrecional de la presidencia de la República. Eso se regula por ley obligatoriamente porque es una competencia del Congreso. Entonces, por eso cuando él dijo, voy a designar a Milton para que modifiquemos la ley, yo dije, yo no sé si Milton se va a embarrar su prestigio de una vida En la posteridad. auspiciando una cosa de esa. Parece que están reculando. Ustedes me disculpan porque yo sé. No, pero Sí, pero en cuanto a las medidas que se están Todo el tomando, mundo sabe que el porque hay presidente partidos, Pero por no es que ejemplo, es que esas son parte de las medidas. Sí, sí. La más importante que anunció el presidente ahí es esa. Que van a hacer un plan de regularización. Lo que pasa es que aquí hay muchos controles mediáticos y no se está hablando de eso, pero yo no puedo dejar de hablarlo. Porque si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? Hay que ver que este hombre está preparado. Tú me dices a mí, Hay que traer a José Ricardo tú otra me vez. dices a mí que, para por que hagamos ejemplo, un programa súper especial de migración. sí, pero... Yo no y necesito de otra- panelista, de- porque de la otra única cosa. persona que me ha callado a mis dos compañeros esta noche es usted. No, es que está diciendo algo lógico, Patricia. No, y que las medidas del presidente, por ejemplo, yo preferiría que el presidente me hubiese anunciado que anulaba el tema de la DGI con el tema del estatuto Claro. fiscal especial y que le dijera a Lee, váyase para las empresas a multar. Y no todo Bueno, eso. sí, por el tema de los hospitales y de las repatriaciones y los operativos. Vamos a ver cuánto dura eso. Pues Vamos ya, a ver. con ese Porque suspenso. no tengo tiempo para explicarte más. No, lo que pasa es que con ese suspenso vamos a tener que hacer el programa de hoy y vamos a hacer un compromiso. Usted da pocas entrevistas, pero la verdad que es un deleite escucharlo hablar de estos temas que usted tiene vasta experiencia. Tenemos que despedirnos, es hasta ahora porque en televisión el tiempo apremia, invitándolos a rever esta entrevista en nuestro canal de YouTube, porque se aprende en cada palabra de José Ricardo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches.